Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Platicando con el Experto. El día de hoy tenemos como invitado a Rommel García. Rommel García, bienvenido. Por favor, preséntate, platícanos un poquito de ti. Hola, Jimena. Pues mucho gusto estar contigo y con todos ustedes. La ciberseguridad, bueno, primero me voy a presentar, Rommel García. Soy socio de servicios de ciberseguridad en KPMG. Llevo alrededor de 20 años en este ámbito de ciberseguridad. Y en el ámbito de la salud, pues he trabajado estrategias, implementación de soluciones, protección en hospitales, he trabajado en distribuidores, farmacéuticos, laboratorios, hospitales, o sea, creo que he trabajado en varios puntos de esto del sector salud, ¿no? Soy maestro en seguridad de información y estudié en el Politécnico licenciatura en Ciencias de la Informática, a grandes rasgos. Muchas gracias, qué bueno que estás por aquí para que nos platiques un poquito primero de qué es la ciberseguridad. Bien, la ciberseguridad, hay muchas definiciones y es muy interesantes, pero vamos a ser muy específicos y muy resumidos. Digo, no vamos a pelear con nadie, pero vamos a definir qué es todas las medidas tecnológicas de procesos y de recursos que las organizaciones o las personas ponemos para proteger. Antes nada más decíamos información, pero ahora inclusive tenemos que hablar de los procesos, de los activos financieros y de las personas. O sea, esto se conlleva todo lo que es el ciberespacio, todas las medidas que tengamos, nuevamente tecnológicas, físicas, para poder proteger estos ámbitos que te había dicho, ¿no? Estas cosas. Claro. Oye, y nos acabas de platicar que has estado como en los diferentes sectores o diferentes áreas del sector salud y viendo justamente esta parte de ciberseguridad. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre en cada una de estas áreas cuál es el mayor riesgo que hay o qué riesgos han identificado respecto a la seguridad de la información? Bien, ha sido como todo, la tecnología va avanzando. La ciberseguridad, ¿en qué momento se va a ver más importante para cada sector? Es cuando empiezas a automatizar y cuando tu base o tu crecimiento o tus procesos se basan en tecnología. Entre más importante sea la tecnología, más importante va a ser la ciberseguridad. Ese es un hecho. Y cada uno de estos agentes, esta cadena de valor que tenemos en el sector salud, tiene sus propias cosas. Por ejemplo, un laboratorio, evidentemente, están todo lo que son los patentes y todas las investigaciones. Tienen base a datos de eventos adversos. Por ejemplo, ellos no están tanto en contacto, en algunas cosas sí, porque están haciendo experimentos con personas, pero sí que cuidar esa parte. En la parte de distribución, evidentemente, hay procesos cuando manejan medicamentos controlados, y la distribución es muy importante. La cadena de, por ejemplo, saber las bases de datos de cómo se distribuyen esos medicamentos sería muy interesante para poder hacer algo con ellos, ¿no? No, y aun cuando no sean controlados, o sea, con estos problemas de abasto que hemos tenido o que tuvimos, por ejemplo, durante la pandemia, aun cuando no sean medicamentos controlados o dispositivos como de alto costo, pues son como muy valiosos, ¿no? El hecho de tenerlos. Ahora, eso estamos hablando de robos. Ajá. Pero también tenemos que ver, por ejemplo, los distribuidores presentan la logística. O sea, las cadenas de distribución ya están automatizadas. O sea, no se nota, pero llegan cajas enormes, claro, y empiezan a distribuir. Imagínate que esos aparatos como ya industriales se descomponen o les lleva un ataque muy común que es en México, que se llama ransomware, que encripta y roba la información y para la cadena de distribución. O sea, sí, el tiempo es súper importante en esta industria de la salud. Entonces, ese es el principal problema. Cuando vamos a hospitales, evidentemente la información de los pacientes es extremadamente importante. Los problemas empiezan a surgir, es bueno compartir información. El problema es que normalmente innovamos, pero la innovación conlleva también ese impacto en la ciberseguridad. Y si no lo tenemos, si no medimos el riesgo de la ciberseguridad, o sea, va a ser contraproducente, ¿no? Entonces, el cuidado de los expedientes médicos es muy importante, pero en general, cada una tiene sus bases, sus riesgos específicos, pero el riesgo más importante en el sector salud es la privacidad. La privacidad, cómo manejamos la información sensible de los pacientes y de todas las personas que se están manejando, inclusive de los médicos, ¿no? Esa información es muy importante. Y estamos hablando de las cosas que estamos enfrentando en este momento. Posteriormente vamos a platicar de los retos que van a existir en el futuro, ¿no? Nuevamente, entre más dependamos de la tecnología, más importante va a ser la ciberseguridad. Okay. Y un poco pensando en disminuir estos riesgos
¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo podemos hacer para disminuir estos riesgos o qué estrategias hay? Depende de cada organización, ¿no? O sea, lo importante, si hablamos de empresas, de organizaciones, una son las personas y otra vamos a hablar de las empresas o las organizaciones como tal, porque pueden ser privadas o públicas, ¿no? Claro. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de riesgo. Y ahí sí necesitamos un especialista, ¿no? O sea, no es de que yo me ponga, o sea, necesitamos gente que conozca cuáles son los activos, que conozca cuáles son las amenazas que tienen esos activos, que conozca cuáles son las estrategias de crecimiento que vamos a tener al mediano y largo plazo. Y de ahí, ese análisis de riesgo lo que va a determinar es qué estrategias, iniciativas o mejoras tengo que tener. Pero lo primero va a ser muy complicado que puedas proteger lo que no conoces. Claro. Uno de los retos más importantes, sobre todo en empresas que empiezan a manejar robots o empiezan a manejar aparatos clínicos y empiezan a conectarlos, es que llega un momento en que no saben qué tienen conectado. Entonces, evidentemente no vas a poder proteger lo que no conoces. El análisis de riesgo te va a ayudar a eso, ya sea de prácticas, ya sea de activos, y alinear esas prácticas a la protección de la información. Hace unos 6 o 7 años, cuando hablamos de proteger la información o proteger los activos de información, hablamos de eso, de proteger. Ahora la seguridad se ha vuelto una palabra muy diferente, significa confianza. Tú no vas a transaccionar, tú no vas a comprar, no vas a ir con un médico, el cual sabes que puede exponer tus datos. O sea, imagínate un hospital que se le fuga la base de datos de los expedientes clínicos. O sea, sí, no. Ya no vas a ir con ellos. Entonces, inclusive ahora lo podemos ver. Hace 6 años, hablando de otra índole, de otro sector, el financiero, pues te hacían algo y te quedabas con el banco. No, ahora es fácil cambiarte, es fácil que puedas agarrar y transportarte tu dinero a otro en un instante, o sea, rapidísimo. Ya no hay esa lealtad. Y entonces lo que hace la palabra clave ahora de la seguridad, de la ciberseguridad es confianza. Generar confianza para que puedas trabajar, transaccionar y dar tus datos, ¿no? Entonces todo lo que hagamos tiene que estar inscrito en esa palabra, ¿no? Sí, claro, sí, y en el área de la salud, pues qué importante, ¿no? El paciente de por sí está como vulnerable, al menos que sienta como esa confianza, pues es un punto súper importante. Sí, las regulaciones a nivel mundial, por ejemplo, la GDPR que está en Europa, regulaciones en México, regulaciones, por ejemplo, en Estados Unidos que se llama HIPAA, esas regulaciones van encaminadas a proteger la privacidad, los datos de las personas. Habíamos escuchado anteriormente en la anterior entrevista, es información sensible y pertenece a cada persona. No pertenece a la farmacéutica, no pertenece al hospital, pertenece a las personas que son dueños de su información, ¿no? Ellos, evidentemente, son los que hay que proteger. O sea, y las regulaciones alrededor del mundo van encaminadas a esa protección. Evidentemente, nuevamente, el reto número 1 que siempre van a tener en el sector salud es la privacidad, es el poder mantener los datos sensibles y críticos de nuestros pacientes bien protegidos, ¿no? Claro. Oye, y este punto que tomas bien interesante de la regulación. En México, ¿cómo estamos en regulación de ciberseguridad? Hay 2 ámbitos. El primero, nuevamente, de privacidad. Existe la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Existe también la ley, la contraparte, en la parte pública, existe también para funcionarios. Esas leyes protegen automáticamente la privacidad. O sea, los datos sensibles, como evidentemente la situación médica, es muy sensible y son los datos que necesitan mayor protección. La regulación es muy interesante, que te deja abierto a que tú protejas, hagas tu análisis de riesgo, ya hiciste esas regulaciones, y te deja a cada quien definir cómo son las medidas de protección. Evidentemente, si se te fuga, va a ser un problema, ¿no? O sea, independientemente no hayas tomado todas las medidas de seguridad que puedas, si se te fuga, va a suscitar, va a haber, ¿no?, consecuencias. Y el regulador creo que ha sido muy bueno en ese aspecto, creo que lo ha hecho en varias partes, y creo que ha encaminado mucho eso. O sea, existe una conciencia en México, todos hemos firmado todos los días firmamos una nota de privacidad, sí, donde permitimos utilización de otros datos.
eso es parte de la conciencia que se crea en México. Las regulaciones en Europa van encaminadas también con eso, y la regulación en Estados Unidos creo que está no tan avanzada en esa parte, pero sí existen leyes, como está nuevamente la HIPAA, que va encaminada a eso. Pero sí, es del ámbito común, global, mundial, el cuidar los datos de los pacientes. Okay. Y ahora que mencionabas justo esa parte que todos diario regalamos nuestros datos de alguna manera, ¿no? O damos nuestros datos y firmamos esto. ¿Cómo podemos nosotros hacer para tener como un poco el control de nuestros datos, o algunos tips que nos puedas dar como usuarios? Si hablamos de la parte de pacientes, evidentemente, o sea, sí tienes que tener esas notas y saber con qué médico o hospital le vas a dar tus datos. El problema que tenemos es que yo lo llamo transaccionar, ya una transacción, ya sea monetaria, física o de algún servicio, es diferente, vamos a ver como una transacción. Tenemos que hacerlo, tenemos que dar nuestros datos. Claro. Y ahí ya hablamos no del dueño de los datos, del responsable de los datos. Evidentemente, las medidas, o sea, tenemos que hacer a una mínima investigación, que no la hacemos. La realidad es que no hacemos. Y compartimos nuestros datos, pues, de la manera, pues, más común y real. O sea, yo les recomendaría a todos los usuarios que buscaran su nombre en cualquier plataforma, cualquier buscador, cualquier buscador, y vean todos los datos que pueden estar expuestos, ¿no? Claro. Entonces, eso es un dato es algo que parte de nosotros mismos. Y hay principios que hay que entender. Te voy a dar un ejemplo. Si tú vas a la calle y ves una persona que se te aproxima y te pide tus datos, no se los darías. En el mundo cibernético debe ser igual. No puedes agarrar y darle los datos a cualquiera. Muchas técnicas de ataque tienen que ver con apresurarte. O sea, si de repente te llega algo que es gratis, que es muy bueno, que es extremadamente bueno, y que tienes que decidir ya, mejor. O sea, esa es una de las formas de engañar más a las personas. Y el problema que tenemos es que nos pueden engañar más fácil. Entonces, siempre tenemos que tener conciencia cómo nos damos. Te voy a dar un ejemplo que siempre pongo yo de cómo nos pueden engañar, ¿no? Y cómo cambiamos. Porque una máquina, tú le pones 1 y 0 y siempre va a ser la máquina 1 y 0. Las personas cambiamos en forma de las presiones y del medio ambiente que estamos manejando, ¿no? Entorno. Cuando vamos, por ejemplo, a una entrevista y tenemos 15 minutos para llegar, vamos con el coche y somos capaces de pasarnos el alto, aventar el auto, hacer más cosas. Tomamos más riesgos que si tenemos 1 hora y media. Que me voy tranquilo, oye, este va muy rápido, mejor a quitar, no me vaya a pegar, oye, hay que esperar el semáforo, deja pasar a la señora que va muy lenta. Entonces, tomamos menos riesgos. Entonces, evidentemente, nuestras decisiones cambian. Ese es el problema. Los que son los ciberdelincuentes aprovechan ese momento para atacarnos. Y te digo, eso puede pasar a cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, inclusive gente que se dedica a ciberseguridad, claro, puede cambiar, o sea, caer en un momento y no saberlo. Entonces, evidentemente, todas las organizaciones hay que tener no solamente una sensibilización a los empleados, o una sensibilización a los participantes de la organización, sino medidas ya tecnológicas nuevamente, de procesos para impedir que esto se pueda expandir. Y hay muchas cosas, y ahí partimos de todas las cosas, un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, primero a nivel personal, sería como estar muy consciente como del entorno y de tu situación y de que estás compartiendo datos, ¿no? Sí es. Y cuidar a quién y qué, ¿no? Y a nivel como institución, sensibilizar como a tus colaboradores y hacer como, no sé, a lo mejor campañas. La sensibilización es una de las cosas que hay que hacer y es muy importante. Normalmente se piensa que el eslabón más débil de la ciberseguridad son las personas. Por eso te decía que es la maquinita, le enseñas 1 y 0, y normalmente te va a decir 1 y 0. Claro. A menos de que la pagues, ya no te contesta, ¿no? Pero las personas podemos cambiar. Evidentemente, si pudiéramos quitar esa ambigüedad que podemos tener las personas, sería lo mejor. No se puede. Nosotros somos organizaciones, somos personas, las organizaciones, y dependemos de la sensibilización o de la conciencia que podemos tener al manejar la información de los datos. Entonces, las empresas, organizaciones, deben tener medidas tecnológicas, de controles, de procesos,
para impedir que si es como por capas, ¿no? O sea, la famosísima cebolla, ¿no? Tienes una capa, la rompes, hay otra y otra. Así debe ser la ciberseguridad. Si pensamos que hay una sola Claro, capa. poner controles. Así es. Si pensamos que es una capa, estaríamos mal. Ahora, los retos que tienen ahora, sobre todo en el sector salud, vamos a hablar del sector salud, claro, es que aunque sí hay sectores muy atrasados, hay otros sectores que están corriendo y las innovaciones llegan rapidísimo. ¿Ok? Oye, que de repente ya tengo un dispositivo, un marcapasos y que me puede manejarse por internet. O voy a empezar a usar inteligencia artificial para poder mejorar mis análisis clínicos, ¿no? Esas cosas conllevan a que quieres estar innovando mucho tiempo, pero la innovación a veces carece de seguridad. Entonces, el reto que tenemos la gente que nos dedicamos a ciberseguridad es poder hacer esa innovación lo más rápido posible, ayudar a los procesos de la organización a poder salir avantes y no ser un impedimento. O sea, las innovaciones, estamos hablando de tecnología, desde la pandemia y la pospandemia, estamos hablando de que 3 meses hay innovaciones. Claro. Y entonces la cadena de la gente de ciberseguridad siempre vamos atrás, e inclusive ya nos odian, ¿no? Entonces llega un momento en que a la gente que sí que hace ciberseguridad, sabes que me están estorbando, no me dejan crecer, no me dejan innovar. Pero bueno, son el equilibrio que debe tener. ¿Qué puedo hacer para seguir en mi negocio? ¿Y qué puedo hacer yo para protegerlo, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio. Sí. No podemos agarrar, hay consecuencias muy interesantes en cualquier sector salud inclusive, de no tomar las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Claro. Entonces, otro tip, mantener tu análisis de riesgos como actualizado constantemente, prácticamente día a día, ¿no? Revisarlo. Es constante. Mira, una estrategia de ciberseguridad a largo plazo son 3 años. O sea, para muchas empresas o por otro tipo de empresas o otro tipo de estrategias puede ser un largo plazo, 5 o 10 años. No, aquí es en 3 años. Los ataques que pasábamos ahora son diferentes a los que tenemos hace 3 años. Claro. Y seguramente, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Los ataques, hay algo que se llama como los hackeos, perdón por la tecnología, el tecnicismo, se llaman ataques avanzados. Eso en México lo padecimos hace 4 años. Las estrategias ahorita ya lo están asumiendo, ¿no? El ransomware es un ataque también que está asumiendo, pero vamos a incorporar inteligencia artificial. Sí. Y hay ataques específicos que van para manipular la inteligencia artificial. Entonces ya estamos hablando de otras cosas, o sea, la innovación va cambiando y los ataques son diferentes. Se van adaptando a estos cambios. Lamentablemente hay mucha gente y es un negocio. Eso de que tenemos gente hace 20 años, ¿no? que hacían por amor a la patria o por poder aprender y hackeaban, no. Son organizaciones, son países que se dedican a hackear y extraer cosas, ¿no? De todo tipo. Nos estás platicando un poco de cómo va avanzando ahorita tan rápido. ¿Tú cómo ves la perspectiva para 2030 en cuanto a ciberseguridad? Bien, no hay un pato, o sea, no hay un camino que diga en 2030 la ciberseguridad en el sector salud va a estar en estos puntos. O sea, realmente como tal no existe ese path, pero sí vemos tendencias en términos del uso de la tecnología. Nuevamente, la ciberseguridad no es el fin, es la manera de poder generar confianza y el fin, la tecnología, es otra cosa. Por ejemplo, hablábamos de expedientes de utilización de inteligencia artificial para análisis clínicos, inclusive para ya poder diagnosticar. Entonces, evidentemente, es una tendencia la inteligencia artificial. Otro tema que es muy interesante, que casi nadie enfrenta, exceptuando el sector salud, es lo que técnicamente se conoce como IoT. ¿Qué significa esto? Internet de las cosas. El poder conectar un dispositivo a Internet, casi nadie lo utiliza. Hay muchos sectores, el financiero, manufactura, energía, pero tú le dices, oye, voy a conectar mis redes industriales a Internet, y dicen, estás loco. Pues, pero ahora sí tiene muchos ataques, ¿no? Pero el sector salud tiene eso. Tienen marcapasos nuevamente, tienen cuneros, tienen análisis, tú puedes traer tu información y la puedes exponer a Internet. Ese Internet de las cosas sí. Es un riesgo específico de este sector. Es muy específico. La conexión tanto dentro del hospital como hacia afuera del hospital, como la misma que trae el paciente, ¿no? Así es. Como llegamos como pacientes y lo primero que hay, tu red, ¿no? Y inclusive si hablamos de agendas ya así globales de seguridad,
el uso, hay como ataques geopolíticos. O sea, imagínate que yo pueda manipular los cuneros que están en tal hospital, en tal país. Y evidentemente manipular significa muchas cosas, ¿no? Que pueda manipular los marcapasos de toda esta gente que está conectada a internet, ¿no? O sea, manipular es una palabra importante. Ya estamos hablando de ataques físicos. Entonces, evidentemente, ese internet de las cosas es un reto muy importante. Es extremadamente importante. Posiblemente después tengamos que haber regulaciones en específico de cómo se crean los componentes, los aparatos, los dispositivos. Ahorita no existe como tal. Y existe una gama... En cuanto a la conexión como tal, no está la regulación, ¿no? O sea, hay como otras especificaciones. Así es. Y entonces hablamos de dispositivos heterogéneos. ¿Qué significa esto? De muchos tipos. Y la seguridad es diferente en todos estos dispositivos. Y poderlos asegurar, proteger, es mucho más complicado. Es como los celulares. Si tienes uno que es Android, tienes otro que es iOS, y tienes otro tipo, proteger a los diferentes con la misma plataforma, con la misma herramienta, va a ser muy complicado. Entonces, eso es un ejemplo. O sea, imagínate todos los dispositivos que pueden estar conectados a Internet. Y eso es un tema muy interesante. Cada quien en su casa puede conectar lo que quiera. O sea, ya es tu casa, si quieres conectar tu cocina, le quieran estallar, pues ya es otra cosa, ¿no? O tus cámaras para que alguien te vea, pues ya es riesgo de que las personas debemos tener nosotros, es parte de una organización, debe tener esas medidas de protección. Es una tendencia muy fuerte el IoT, la seguridad en IoT es muy complicada, tiene que hacerse una estrategia, inclusive, no de seguridad, estrategia de cómo esa infraestructura se va a alinear. O sea, no, si me explico, es la tecnología, la estrategia de tecnología tiene que decirte cómo te vas a alinear para que la seguridad sea muy, muy importante. Los retos que tienen muchas veces en ciberseguridad es que es tan heterogéneo, tan diferente, le metimos de todos los tipos, asegurar es mucho más complicado, ¿no? La inteligencia artificial va a ser un tema extremadamente interesante. Te decía yo, ya existen ataques específicos por la inteligencia artificial cuando apenas está llegando, ¿no? Imagínate vamos a ver un bien común, imagínate que un médico puedes explotar el conocimiento de un médico de 10, 20 años, de un cardiólogo, ¿no? Y que puedas, por medio de la inteligencia artificial, empezar a analizar y diagnosticar y poder ayudar a pacientes que no tienen acceso a ese médico. Sí. Sí, o sea, esta plataforma que tiene como que puedes hacer preguntas y te responde, o sea, tomar como toda esa información del personal médico súper especializado y bajarla ahí, ¿no? Exactamente. Entonces pierdes Hablamos hasta de democratizar el conocimiento, pero bueno, eso ya existe ataques específicos para la inteligencia artificial. Entonces, todavía no llega y ya tenemos que protegerla, ¿no? De cosas que no conocemos. Pasos adelante siempre. La automatización de los procesos, o sea, ya hay partes, o sea, estamos hablando del futuro, ¿no? Evidentemente hay un sector muy atrasado en México que va a ir creciendo, claro, sí. Pero nuevamente no estamos hablando de que en 10 años o en 20 años va a pasar esto, no, está pasando en la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, evidentemente, estos cambios tenemos que adaptarlos lo antes posible y es un reto interesantísimo, ¿no? Que vamos a enfrentar los próximos años, ¿no? Sí. La automatización de los procesos, estas redes de IoT, o SCADAs o de ese tipo de dispositivos que puedas atacarlos, va a ser muy interesante. O sea, el parar una empresa de distribución, el parar todos los dispositivos médicos de un hospital, el parar o sea, la producción de los fármacos, o no solo parar, claro, modificar. Los riesgos que ya estuvimos como viendo en el inicio. Oye, pues súper interesante esta parte de lo que viene y no es como una respuesta que nos puedas dar el día de hoy, entonces definitivamente tenemos que seguirte, no sé, en tus redes sociales o en las redes sociales que tú nos indiques para pues seguir conociendo más de esto, ¿no? Es un tema súper interesante. Sí, ahorita estoy en mis redes sociales. Yo agregaría un punto muy importante y voy a ser muy franco. La sensibilización que pueden tener los altos ejecutivos de una organización para poder invertir en ciberseguridad es muy importante. A mí me impresiona que cuando llegan y quieren invertir es que ya les pasó algo. Yo estoy seguro que yo no saco mi estadística específica, pero más del 80% de mis clientes es porque ya les pasó algo.
Entonces, evidentemente hay que tener conciencia, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y, Claro. y nos podemos hablar, eso es un tema muy cambiante, es cada vez vas a ver más técnicos, la gente que a mí me apasiona la ciberseguridad, vas a usar muchos tecnicismos y cada vez es un cuento de estarse reinventando, no es lo mismo la seguridad que yo viví hace 20 años, cuando apenas las cosas se están conectando, ahora, ¿no? Cuando hablamos de conexión, digo, uno de gente ciberseguridad, cuando hablamos que tenemos que conectar, nos preocupa, ¿no? Nos podemos seguir asesorando, nosotros en KPMG creemos que tenemos el conocimiento y la especialización al respecto. Nos pueden encontrar en asesoría@kpmg.com.mx o en cualquier red social como KPMG México. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Yo soy Jimena Ruiz. Los esperamos en Expomed Hospitalar México, 20, 21 y 22 de agosto en Centro Citibanamex.